Amigos del Centro Cultural Don Bosco, sean ustedes bienvenidos a este arte conversatorio. Estamos cerrando un mes, un camino de muchos testimonios, y en esta jornada tenemos la presencia de Marcos Ticona Quispe Cahuana, quien es miembro del Centro Cultural y él da una colaboración desde el ámbito de la administración de empresas. Entonces, seguramente, así como los otros testimonios, otras visitas, otras personas que nos han acompañado en este espacio, seguramente va a ser también maravilloso el conocer la historia de Marcos, su infancia, lo travieso que ha sido en su familia, en su hogar, cuántos hermanos son, su adolescencia, su niñez dentro del colegio, ¿no? Sus estudios escolares, la universidad, tal vez su proyecto de vida, cómo se encuentra hoy, si hay alguien que hace latir su corazón y cuál es el proyecto que tiene, ¿no? Y también cómo ha llegado acá al Centro Cultural, cómo se siente acá. Entonces le recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, primeramente, buenas tardes, director, compañeros, amigos, familia de este Centro Cultural. Agradecerles que estén aquí y poderles también contarles algo de lo que ha sido mi vivencia a través de estos años. Yo he nacido el 6 de octubre del año 1995. Recientemente cumplí 2 años y he nacido en el seno de una familia en ese entonces evangélica cristiana. Soy el segundo hijo en realidad dos, nomás somos solo dos de mi padre y mi madre, que solo era mi hermana, y yo soy el segundo, era el menor. Pues bueno, dentro de tal vez contar como mi familia era evangélica cristiana, o se han juntado, de hecho mis papás se han conocido ahí en la iglesia. Es así que me cuenta mi mamá que mi papá ha decidido ponerme un nombre relativo también a eso. Y me había gustado 2 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, que era pero del Nuevo Testamento, que es San Marcos, y del Antiguo Testamento, que era Ezequiel. Me comentaba mi mamá que quería que me llame Marco Antonio, porque esas épocas salido de lo que ha sido de Bolivia y esa euforia que había por los jugadores, Marco Antonio Echeverría. Entonces ella quería que me llame Marco Antonio, pero mi papá era que se llama Marcos Ezequiel, y fue así que me pusieron ese nombre. Y pues si bien yo nací en ese, mis papás se conocieron, nunca ha sido, creo, una familia bien centrada, bien amorosa. Tal vez en esa parte, a través de mí ha sido tal vez comprender lo que ha sido la historia de mi madre. Mi madre me cuenta que cuando ella ha nacido, pues ella no era una hija deseada, entonces a ella la habían dejado en el campo con su abuelito. Y pues ya cuando su abuelito ya falleció, creo que cuando ella tenía 8 y 10 años, recién les recogen sus papás. Pero dice que, me cuenta ella también, ¿ya?, que mis abuelitos la trataban mal, de que de hecho ella no ha logrado estudiar más allá del tercero de primaria. Y a veces ella tiene dificultad para leer o escribir, entonces, y trabajaba y también le hacían trabajar, y ella me cuenta que ha sido bastante apenada de lo que ha sido, y me cuenta que a través de eso, como mis abuelitos eran también cristianos, ella asistía a la iglesia tanto, y así creo que se ha conocido con mi papá, y ella me cuenta, me hace sincera, yo nunca estaba enamorado de tu papá, simplemente salía con él, y fueron mis abuelitos quienes vieron en mi padre una buena persona, y como también era de la misma religión, decidieron, le dijeron que debían de casarse. Es por eso que cuando yo, digamos, de niño, no recuerdo de hecho tener una familia así como tal, de un padre, una madre que realmente se quieren. Y fue así, digamos que si bien inicialmente ellos sí estaban, íbamos a la iglesia, yo recuerdo también de niños íbamos a la iglesia, les acompañábamos a mis papás, y ahí un poco más, era un poco más estricto. De hecho, ni siquiera me recuerdo, a los niños no nos dejaban entrar a la iglesia, nos dejaban entrar abajo, pero sí, poco a poco ellos también abandonaron ese camino, ya dejaron la iglesia, ya un poco más ya el catolicismo, ya bailaban, iban a fiestas, empezaron a beber, y seguramente con todos esos problemas que han acarreado por el hecho de que, bueno, mi madre me dice de mi papá, nunca escuché muchas versiones de que
de que realmente se querían ellos, pues ya había problemas, peleas y eso. Principalmente tal vez dentro de su comentario, mi madre me dice que mi papá no era un buen proveedor. Si bien él trabajaba, no llegaba a dar dinero realmente a la casa y eso era uno de los principales problemas para que a veces había peleas. Y pues bueno, mi mamá también creo que en ese sentido, como nunca se llega a enamorar del todo, a veces medio que, digamos que a veces trataba de salir con otras personas. En- y así, digamos, fueron pasando los años, pero sí recuerdo algo también de mi niñez, cuando yo tenía 4 años. Sí me gustaba ir a estudiar y era bien apegado a mi hermana. Mi hermana ya estaba entonces en pre-kinder y yo le seguía. Y cuando ella estaba en kinder, yo por seguirle me entraba a su colegio. Era como, era también medio una, Jesús de Praga se llamaba, era una institución medio que entre kinder, pero era medio también religioso. Eran los de monjas, creo, ¿no? Y ahí me metieron, dice que me contaba mi mamá que a mí me gustaba estudiar, entonces no sufrí, digamos, que el hecho de entrar a estudiar porque me gustaba ahí enseñar, aprender, estar al lado de mi hermana. Creo que ha sido mi gran apego que siempre he tenido con mi hermana. Y después ya, pues, cuando nosotros no teníamos ya en sí casa, mis papás vivían en alquiler, entonces era cambiar casa, a veces ir a otros lugares y ya cuando tenía 8 años ya vivíamos al lado de Río Seco. Y ahí ha sucedido un caso que ha sido un antes y un después para entonces mi familia, que ha sido la guerra del gas. Esos conflictos sociales que sucedieron en esa fecha, pues ha habido un estallido social. Entonces, esa época, esos lugares de Río Seco eran muy, vale, muy, muy luchadores, así como hoy en día lo es el Distrito 8. Yo me recuerdo que es Becerra, porque era una zona muy conflictiva, o sea, ni bien estalló la guerra del gas, entonces ellos ya directamente salían a marchar, ya salían a las marchas, a bloquear, de hecho ni siquiera había auto, los alimentos, de hecho hasta ahí también cercanamente de donde vivíamos ha explotado ese surtidor, donde han fallecido muchas personas. Y ha sido un antes y un después, pues porque había que salir obligatoriamente, había que salir a las vigilias, a los bloqueos, a las marchas, y mi papá era el quien tenía que cubrir eso. Y como mi papá en ese entonces era el único que trabajaba, pues esa su poca capacidad de proveer, se ha visto más evidente porque ya de hecho ya nos faltaba alimentos, ya a los 2, 3, 4 días que no había ni hasta vez de dónde comer. En ese entonces estábamos en de cuidadores en una casa de mis tíos, entonces fue así, digamos, que ya hasta el pan, digamos, tener que comprar un pan así fresco era algo, era como una comodidad, porque ya no había ni alimentos, como habían cortado el suministro, entonces es de ahí donde he visto unas cualidades de mi mamá que siempre la he admirado, es bien trabajadora mi mamá, y de hecho esas épocas de crisis, cuando no teníamos nada, mi mamá agarra y se presta, creo que 10 bolivianos o 12 bolivianos de mi tío, y directamente con esa plata compra gelatina y se hacen frescos. Entonces va a vender a uno de los puntos donde había mayor concentración y se iba a vender eso. Yo siempre, además de pego de mi papá, tenía apego a mi mamá. Entonces yo le seguía, iba a acompañarla, se vendía gelatinitas, fresquitas y ahí por lo menos había de ganancia y por lo menos para comprar ciertos alimentos que necesitamos. Ahí también yo he visto lo que han sido las personas heridas y lo cruel que han sido esas batallas porque los heridos los transportaban en carretillas o a veces eran como, no sé, personas así en accidentadas, heridas, era a veces algo que lo he visto desde niño. Ha sucedido ya después, ha terminado la guerra del gas y ahí donde mi mamá ha decidido ya alejarse de mi padre. Más antes de que eso de esa guerra, tenía mi mamá la costumbre de un día irnos con mis abuelitos. O sea, un día a la semana con mi mamá y mi hermana nos íbamos donde viven mis abuelitos, viven ellos en el lado de Satélite, Alpacoma. Tienen su pensión, entonces nos llevaba y ella también aprovechaba, les ayudaba, seguramente se ganaba algunos pesos y nosotros también ahí
nos gustaba ir porque casualmente sus hijos menores de mis abuelitos somos casi contemporáneos. Eran dos tíos que, de hecho, éramos como un grupito de cuadro. Eran dos mis tíos mayores, que eran, el otro nació en el 91, mi otro en el 92, mi hermana en el 93 y yo era el más pequeño que nació en el 95. Entonces, cuatro niños que a veces nos encontrábamos entre los cuatro ese único día y jugábamos, aprovechábamos, pero simplemente un día después de terminar la guerra del gas, mi mamá un día nos hemos ido como a visita y nunca hemos vuelto ya a volver a donde vivíamos con mi papá. Creo que después de 2 semanas, 3 semanas, sí hemos vuelto ya a recoger simplemente ropas y ya. Eh, si bien nunca he tenido así una versión oficial de porque tengo versión de mi papá, de que me comenta, si tu papá, tu mamá andaba en malos pasos, y cosa que tal vez en cierta manera yo sí puedo corroborar, pero mi madre también me decía, no, tu papá no trae plata a la casa, no es mi tiempo, tenemos que salir adelante. Entonces nunca he podido reunirlos y realmente saber cuál es el motivo de separación, pero bueno, se han separado. Al separarse, nosotros hemos llegado a la casa de mi abuelito, que tampoco es que tenía un espacio físico para nosotros, entonces hemos tenido que ahí acomodarnos entre lo que había, un catercito, y mi mamá también ya empieza a trabajar. Empezó a trabajar de trabajo del hogar o empleada doméstica, según como lo conozcan, y trabajaba ahí ella y para subsistirnos, y después ya con mi papá pues ha hecho la demanda de asistencia familiar. Ha hecho la demanda, entonces ya aunque no un precio, y entonces vivíamos ahí con mis abuelitos, mis tíos, que si bien en parte de veces nos llevamos bien con mis tíos, como les decía, porque nos encontramos poco, pero ya al vivir con ellos ya era un poquito cambiar la situación, porque ya era convivir todos los días y a veces creo que era hasta a veces para ellos un gasto, para mis abuelitos, porque ya ocupábamos espacio, a veces comíamos un poco más, entonces siempre había que no, pero antes que ustedes no vinieran, le alcanzaba la comida, o mis abuelitos se compraban galletas así sobraba, para que ustedes no, y entonces era un poquito más de problemas. Y es así que mi mamá trabajaba, pero no le alcanzaba para todo. Y también, como ya era incómodo también vivir con mis abuelitos, decide también ya salir de esa casa y vivirnos así, en alquiler en otra casa, agarrados con mi mamá y mi hermana y yo, entre los tres íbamos. Y así, después ella también, como no le alcanzaba, creo, para trabajar en eso, empieza a trabajar en construcción. Para la alcaldía, en esas obras de empedrados, de gaviones, empieza a trabajar ella ahí, y nosotros ahí a su lado, y estudiando, nosotros íbamos con mi hermano, íbamos solitos a la escuela y nos volvíamos solitos porque mi mamá trabajaba todo el día. Eso también creo que recuerdo y valoro mucho, porque mi mamá es la que preparaba en las noches la comida, o sea, en la noche se preparaba, en la mañana era simplemente cocinar y agarrar sus cositas y iba, y nosotros nos dejaba el arroz y la papa y cocidita. Entonces para ir al colegio y volver a hacer la carnecita, huevita, entonces ahí estamos entre los dos. Pero mi madre también ha empezado a tener problemas con las bebidas, digamos, ya tomaba, y a veces ha habido un momento donde ya a veces se perdía un día, entonces era pues algo, ¿cómo se diría? No sé, no tan una buena vivencia, cosa que si bien hemos dejado de vivir donde mis abuelos, nos hemos ido a vivir alquiler, no era tan lejos. Y ahí también tenemos nosotros bastantes familiares, ese lado es casi pura familia, tengo tíos, primos, entonces era incómodo tanto para mi mamá, tanto como para mis abuelitos, porque ellos decían, no, mira, nos están haciendo ver, o le están haciendo ver mal a mi mamá. Entonces es así que el año 2006 pues nos deciden ya decir, hay un lugar así, hay una casa en donde ahora vivo, que es cerca de Quenco, y nos mudamos ahí. Más antes de hacer esto, hasta llegar hasta ahí, cuando he llegado a vivir también allá cerca de mis abuelitos, he conocido también a Dios, se diría, porque cuando estábamos ahí, como no teníamos, digamos, grandes recursos, a veces aparecían unos primos y nos dicen una vez, chicos, mira, hay tal lugar, la reunión, hay papel, entonces pues, van al refrigerio, nos dicen. Entonces ya con mis tíos nos vamos, y era en la iglesia también evangélica, y
y nos empiezan a hablar, evangelizar, y al final el refrigerio que era, no sé, algo incluso, porque por nosotros hemos empezado a ir por eso, por el refrigerio que nos daban, un tecito, un sándwich, y poco a poco nos empezaron a hablar más de lo que es la iglesia, y eran buenas personas realmente, y nos gustó tanto que ya nos quedamos ahí en la iglesia. Había un hermano que los recuerda, el hermano Adolfo se llamaba, nos empezamos a unir así, porque en ese entonces éramos niños y nos reunía, y era una buena persona que nos ayudaban, porque nos daban apoyo escolar también, nos brindaban unos refrigerios, nos brindaban un hogar, un espacio, creo que de amor, que a veces, pocas veces, yo en esa ya experiencia no he vivido realmente en un ambiente de amor. Y es así que, digamos, me empiezo a guiarme, o me empieza a gustar lo que es la iglesia evangélica, el cristianismo. Y dentro de ese grupo también, que vamos a entrar como un grupo de niños, nos empiezan a hacer un ministerio de alabanza. Tenemos un ministerio de alabanza entre sí, pedíamos que éramos familiares, que asistíamos a la iglesia, porque todos éramos, digamos, de la misma edad, entre 8 y 14 años, y nos han formado, nos han enseñado otros a tocar guitarra, teclado. Yo he aprendido en esas épocas a tocar la batería y íbamos a la iglesia, y de una situación que era de ir un día, y era sí, 3 días, 4 días, y realmente nos gustaba ir a la iglesia. No sé, en parte podría ser la religión, sin duda alguna, que creo que Dios, más allá de los problemas que he atravesado, siempre ha estado conmigo, y también el hecho de que me sentía cómodo con las personas, porque me brindaban un ambiente de amor, de tranquilidad, que a veces en el hogar, y como os contaba, era muy a veces pesado estar, ya sea desde mi familia con mis papás, y después que hemos ido con mis abuelos, y también vivir el alquiler, porque vivir en alquiler pues era dificultoso, porque a veces chocabas con las otras personas o los otros dueños, y entonces no era vivir en un ambiente bien, se diría. Y así nos gustaba ir a la iglesia, y ha sucedido también, casualmente también en esas épocas, cuando estaba en la iglesia, mi mamá me mete a hacer para mi primera comunión. Cuando yo era niño me habían bautizado, cuando yo tenía 4 años. Ya estaba en la iglesia, mi mamá tiene que ir a hacer su primera comunión, nos mandan hacia los 4. Y ahí he sido unos de mis momentos de rebeldía, porque estaba tan conectado con la iglesia, cristianismo, con la iglesia evangélica, que ya no me gustaba, y me chachaba en mis catecismos, se diría, no sé, para hacer primera comunión. Y a veces no iba, o a veces buscaba una excusa para no ir, y esta vez en épocas y ha sucedido algo que no se sabía si ocurría, pero me han dicho que al final, había como 3 días antes de que iba a ser el acto de la primera comunión, llega una hermana, ¿sí? Que me dice: ¿vos eres Marcos? Sí, sí, soy Marcos. Sí, sabes que no vas a poder dar tu primera comunión, te has faltado desde tantos, y tienes que volver a empezar a realizar el curso. Bueno, en ese entonces, mi pensamiento era no, porque mi fe estaba en otro lado, entonces era para mí mezclar cosas. Y por eso es que yo no tenía, digamos, mi primera comunión. Y así, y ya nos hemos empezado a trasladar a donde yo vivo actualmente, y era cambiar también de ambiente, y empezar tal vez una nueva vida. Creo que también, una parte sí, ya vivíamos ya solos, pero también era vivir en un ambiente ya con muchas carencias, porque llegamos donde estaba un terrenito, y era un cuartito nada más, era un cuartito que apenas estaba estuqueado, el piso era de tierra, no había ni luz, ni agua, ni alcantarillado, era llegar a cielo, nada. Y llegamos así con mi mamá y mi hermana, y después de unas 2 semanas creo que han puesto la luz, pero el agua a veces nos hacíamos pasar de los vecinos. El alcantarillado, pues hemos tenido que ahí cavar un pozo. Entonces, esas épocas que ya nos hemos trasladado a nuestra nueva, donde habíamos vivido, entonces era, digamos, un momento de carecer cosas, pero también tener esa libertad de que ya no vivir en alquiler, porque a veces más antes era complicado, porque a veces había peleas, o que no haces esto, pero ya. Y llego así
a vivir allá. Hay un nuevo colegio también, a conocer nuevos amigos y era un buen estudiante, no es que no era buen estudiante. Casi en esos años he salido abanderado de allá, de donde he llegado y también era presidente de mi curso, donde he sido como 4 años, he sido presidente de mi curso, casi hasta la prepromoción y me gustaba esa parte de estudiar, pero tal vez a nivel familia sí era complicado porque como mi papá no era, nunca lo ha sido, nunca ha sido un buen proveedor, entonces de hecho no podía cumplir con lo que era su obligación, ni siquiera era mucho, era 250 bolivianos que tenía que pagar por la asistencia familiar de mí y de mi hermana, pero lamentablemente no podía cumplir, era como que a veces tenía, a veces no tenía, que a veces tengo trabajo, no trabajo y mi mamá a veces dentro de ese momento a veces se agarraba con nosotros, con mi mamá, con mi hermana y mí, y decían, ustedes no le exigen, ustedes no le están pidiendo, por eso tu papá no trae plata, o se quieren ir donde él, a veces nos decía, y sí nos dolía. Mm, También los problemas de bebida en el momento se han acentuado porque ahí ya no tenía mi mamá un control, ya no había quien le mire, entonces había momentos en que sí ya no llegaba a la casa y ha sido, digamos, en ese momento mi gran sostén ha sido mi hermana, porque era la que me decía, no te preocupes, Marco, va a estar llegando tu mamá, al día siguiente va a estar todo bien. Y había momentos en que nos preocupábamos tanto por mi mamá que a veces hasta nos íbamos a esperar a esperar en la parada y decir, porque la única que tenía celular de nosotros era mi mamá, pero ya cuando no llegaba, empezamos a buscar, no había ni cómo llamarle, a veces teníamos nuestros recreos, íbamos a buscar cabinas y a veces en las cabinas nos contaba mi mamá y a veces ni plata teníamos para llamar a la cabina y, y era la única opción era ir a esperar a las paradas, a la parada donde tenía que llegar el auto y llegar hasta la casa, pero a veces de hecho, de las veces que hemos ido a esperar nunca lo hemos podido encontrar, era llegar, esperar y después volver a casa y entre los dos dormíamos. Por eso es que tanto mi apego se ha ido también a mi hermana y ha sido un gran sostén esas épocas, porque ella la que me brindaba ese apoyo, esa fortaleza. Sé que ella también sufría, pero yo, y al verme a mí sufrir por mi mamá, porque no llegaba y a veces preocuparme, ella era la que me decía, no te preocupes, Marco, vas a estar bien, todo va a estar llegando. Y ya llegaba a veces al día o a veces llegaba de madrugada, pero ha sido mi hermana, digamos, quien ha estado ahí. Y ha pasado así el tiempo y ya a los 15 años, ha sucedido en otro momento que también digamos que ha sido también un antes y un después porque mi mamá se ha enamorado de otra persona y empezó a conocer a otra persona. Sí, más antes sí tenía esas personas que ha conocido, intenciones de pareja, pero ya cuando ya decide ya formalizar cuando el año, ¿qué era? El año 2011, cuando yo tenía 15 años, decide formalizar y en ese entonces también decide irse con él, decide irse y decide ya convivir con él y nosotros dejarnos, sé que no nos ha abandonado, sí estaba ahí atenta, pero ya digamos que ha abandonado ya nuestra convivencia con nosotros, con mi hermana. Eh, para mí ha sido tal vez el momento más duro, tal vez, porque como si mi mamá ha sido para mí mi todo, y, pero, y es un momento que sí me ha marcado, pero, y así, ¿quién ha sido mi hermana? Por eso quiero decir eso, pero ha sido mi hermana
Sí, sí. Perdón, entonces ha sido mi hermana quien ha estado ahí y eso siempre para mí ha sido, hasta veces me dice, yo le digo, ha sido mi compañera de vida. Y así, entonces mi hermana decidió ya salirse. No es que, como digo, nos ha abandonado, tal vez a mí el hecho me ha dolido más, el hecho de que haya decidido irse con otra persona que está con nosotros. Pero cuando yo así con mi hermana, después ya he salido del colegio. Ay, gracias. Y eso. Después ya ha sido ya una convivencia con mi hermana. Yo no me llevaba con su pareja de mi mamá, ella lo sabía y en un momento ha habido choques, a veces ya situaciones de a veces conflictos, pero que yo a veces en un momento he dicho, si mi mamá es feliz, si su felicidad ha sido eso con esa persona, yo voy a estar ahí tranquilo. Y he dicho, te voy a apoyar, no, bueno, voy a estar ahí contigo, mamá, he dicho. Tal vez situación mi hermana que no la tomó tan bien y a veces en cierto momento sí se lo recrimina, le dice, vos has decidido irte, le dice. Y así he salido del colegio. En el colegio tenía amigos, creo que mis amigos también han sido unas personas que me han acompañado y que hasta hoy en día con mis amigos me siguen encontrando, a veces salimos y ha sido así. Y después ya en el colegio, siempre me gustaba, era bueno con las matemáticas, la física y la química eran las materias las cuales me gustaban y en las cuales creo que mejor me desarrollaba. Después de ahí no era tanto en sí de hacer las tareas, y a veces cuando sí lo hacía, pero no lo hacía más era por obligación, en cambio me daban me gustaba hacer matemáticas o un ejercicio de resolución, entonces me gustaba a mí hacer. Y también, perdón, contarles también que yo he empezado a trabajar cuando tenía 12 años. Ha sido como una idea entre amigos de empezar a vender. Somos Unión Capital de 10 bolivianos, era 10 bolivianos, 10 bolivianos, 10 bolivianos. Y hemos agarrado 70 bolivianos y nos hemos ido a agarrar a Santiago II, había un lugar que venden dulceras así. Y comprábamos, o sea, chupetes, decíamos, productos de golosinas. Con las golosinas nos hemos ido a vender donde mis compañeros. Y en principio nos iba bien, o sea, una venta, ya agarramos esa plata y después de un poquito ya se crecía la plata, agarramos productos, pero ha habido un momento que ya a veces lo prestábamos a los compañeros o directamente alguna vez nos han robado productos y hemos dicho, no, no va a dar aquí, estamos perdiendo nomás plata. Y es así que hemos decidido vender frescos. Éramos 3, después ya uno abandonó, ya no quería, y entre un amigo y yo hemos decidido vender frescos en la feria. Casualmente su casa de mi amigo estaba cerca de una feria, entonces ya empezamos a vender y era como una bonita y una mala experiencia porque se ganaba poco, ganábamos 5 bolivianos se ganaba por vender, porque me recuerdo bien estos datos de los costos, porque o sea, vendíamos 32 vasos a 50 centavos, 16 bolivianos. De esos 16 bolivianos para el capital, o sea, para comprar el azúcar, era fresco de grano. Entonces, azúcar, el grano, la canela, y a 6 bolivianos. Y nos quedaba 10 bolivianos, nos repartíamos 5 a 5. Y era, digamos que la ganancia. Pero había una feria los sábados que ahí vendíamos un poco más y llegamos ya a vender hasta 40 vasos, entonces ya 7, 8 bolivianos, ya un poquito más. Y empezamos así, ambulando, íbamos a la feria, ambulando, y yo agarraba el balde con los vasos. Mi amigo es el que agarraba el fresco, entonces ahí vendíamos. Al principio bienvenidos, digamos, las personas nos veían, desde entonces yo tenía 12 años, entonces, no, véndase, qué bien, véndase, digamos. Pero después ya, conforme pasa el tiempo y nosotros hemos ido creciendo, ya pues ya nos miraban, ya las fresqueras que sí tenían puesto, ya nos empezaban a decir, no, cobras, me están quitando pies, ya nos empezaban a reñir. Y
solo había una persona que nos defendía y nos decía, nos llevaba Don Delfín, que él vendía juguetes y nos decían, sí, no, ¿cómo les van a querer votar? Ustedes están trabajando, no están haciendo nada malo. Y tal punto ha llegado, digamos, nuestra situación que hasta la dirigencia de las ferias había llegado, porque nos encontraba el dirigente ya y nos molestaba, nos decía, como si no tengo nada en contra que vengan, pero tienen que sentarse, tienen que tener un puesto, que las fresqueras se están quejando, que ustedes les quitan clientes. Y fue así que mi amigo también ya era un poco más incómodo vender, porque era cierto lugar hay que vender, cierto lugar no, y así poco a poco lo hemos ido dejando. Pues que hemos vendido casi un año y medio, hemos llegado a vender así en las ferias. Y después ya posterior a eso, no sé si les he comentado, pero mi papá trabaja en la construcción, era contratista, y ya después ya, cuando yo tenía 14, 15 años, me empieza a llevar también él. Le llama a llevarle que vaya a trabajar, entonces empiezo a veces a trabajar a él como ayudante, y ahí ya he visto ya la gran diferencia, porque ella le pagaban un poco más, de ganar 5, 7 dólares, ya por lo menos todo el día trabajando ya me pagaban 60, y era así. Y ya después, ya al salir del colegio, yo sí quería estudiar. De hecho, como no era un prodigio, pero sí era bueno, porque he participado en las olimpiadas científicas, las olimpiadas que se organizaban en mi colegio a nivel unidad. Yo las he ganado de 100, eran como unas olimpiadas, pero de todas las asignaturas. Entonces, tenían unos buenos lugares. De hecho, no he llegado a ganar eso, simplemente he llegado a ganar una medalla de plata en olimpiadas a nivel de 15 colegios. Han hecho unas olimpiadas internas, y ahí he llegado a tener medalla de plata. Y en ese entonces mi sueño era estudiar pues ingeniería. Decía que quería estudiar ingeniería petrolera o ingeniería química, algo que se relaciona a eso. Pero como lo he ido diciendo, digamos que dentro de mi familia, mi mamá, yo sé que mi mamá se esfuerza mucho, no había esa posibilidad de que me pudieran brindar ese apoyo. De hecho, en la promoción me recuerdo haberle insistido, por lo menos, papá, si quiere estar a estudiar esto, ¿será que me lo puedes pagar los prefacultativos? Él me decía, ya, pero llega un momento, no llegaba a pagar. Entonces, por eso es que saliendo del colegio me he ido ya al cuartel, estaba en Trinidad. Ese es también un momento que sí me ha cambiado, porque en el colegio, más allá dentro de todas las carencias que podía tener, pues como era bueno en esas áreas, en esas asignaturas, siempre los compañeros pues, me pedían, sí, ayúdame, Marcos, o explícame, y como que siempre me conocían los profesores, decían, no, el Marcos sabe, va a llegar. Entonces era como de estar en un lugar de privilegio en el colegio, y en el cuartel era como llegar a ser una nada, porque ni tenía características físicas, ni era muy hablador. Entonces, es así que en el cuartel me recuerdo, me decían, usted tiene que salir de aquí, tiene que ir a trabajar. Y es así que yo, cuando he salido del cuartel, pues ya mi pensamiento de que era antes de estudiar ha sido ya el de trabajar. Como ya más antes, previamente, he trabajado con mi padre, entonces ya me he vuelto también a veces a trabajar con mi padre, o a veces con otras personas, y ya me dedicaba así a trabajar. Como ya tampoco vivía ya con mi madre, entonces yo vivía con mi hermana nomás, entonces era a veces o sea, suplir ciertas cosas que carecía de niño, en la adolescencia. Empezaba a comprar ya por unas cositas, yo quité porque ya tengo algo de platito, vamos a tal lugar, vamos a pasear. Entonces, y me dedicaba simplemente a trabajar, digamos. Trabajar, y poco a poco ya en la construcción he empezado a tener más, digamos, ya a aprender más, de ser un ayudante, contramaestre, y entonces así. Ha sido pasando el tiempo. Mi mamá, cuando yo salí del colegio, ha sido honesta conmigo. Me ha dicho, Marcos, sabes lo que he trabajado, porque mi mamá ha sido una mujer muy trabajadora en esa parte. Te he ayudado hasta ahí, pero yo hasta aquí te voy a ayudar. Ya después dependerá de vos si quieres estudiar o no, si quieres hacer algo en la vida, ya dependerá de vos, ¿no? Y mi papá, pues, mi papá prácticamente, no sé, como tener como una persona que, si bien no es mala persona mi padre, pero nunca realmente nos ha apoyado. De hecho, ni mi hermana la ha podido realmente apoyar. Y entonces estaba ahí sí trabajando y trabajando,
Y dentro de mí siempre a veces posponía esa idea de que tenía que estudiar, de que tenía que ser algo, o sea, aprender y dedicarme, o sea, a hacer otra actividad. Pero a veces ese sueño lo posponía tal vez por algo que yo dentro de mí mismo me generaba ese miedo de que sí, sí voy a estudiar, pero ¿de qué voy a vivir? O sea, o quiero estudiar en tal lugar, porque mi sueño es estudiar en una ingeniería y era en la UNSA, pero ya voy a necesitar todo el día, entonces, ¿cómo voy a hacer? Entonces, y nublaba mi mente y simplemente era trabajar. Hasta que ha sucedido un momento, o he conocido, o he vuelto a encontrar una persona que yo hoy en día a veces digo, ha sido como un ángel en mi vida, que ha sido en el colegio donde yo estaba tenía una compañerita, que era mi amiga. Ha sido inclusive en un momento, éramos así un grupito de amigos y como a veces sucede en los colegios, a veces se sienta aquí un grupito, digamos, los amigos o los fiesteros, y entonces éramos, mi cita era la de los corchits, como dicen, ¿no? Y entonces con ella a veces competíamos, digamos, por quién va a tener el mejor nota. Después de años de vuelta a encontrar y así por Facebook, entonces empezamos a hablar, sí, ¿vos qué estás haciendo? Sí, estoy haciendo, y ella también me comenta, sí, ¿qué estudiando? Ah, no, estoy estudiando ingeniería, me dice. Ah, entonces era verme que ella sí estaba realizando sus sueños y yo no. Empezamos a hablar y a salir, entonces es a través de ella que también me dice, me comenta, no vas a lograr, sé que tienes metas grandes, pero a lograrlo paso a paso, me dice. Empezás algo, haz porque va a pasar el tiempo y cuando vas a darte cuenta, vas a darte cuenta que no has hecho nada. Y casualmente ya después me doy de cuenta y decido ya me meter a estudiar, ya. Y es así que dentro de ya de esos años me he metido, digamos, ya sin tener ya, o sea, sabiendo de que ya no podía estudiar lo que realmente quería, pero quería meterle algo que tenga relatividad a los números, porque era, digamos, donde yo más me desenvolvía. Es así que decido ya entrarme a estudiar lo que es el INCOS y también paralelamente trabajar y después ya estudiando ya en administración me doy de cuenta que lo que realmente es que administración no es tanto números, es más un poco más inclusive para desarrollo, ¿no? Manejar personas, talento humano, entonces, pero descubro lo que es la parte contable y es donde me empezó a gustar y por eso es que terminando esto me decido también volver a entrar a estudiar contabilidad porque me siento ahí un poco más cómodo, lo he dicho, pero y así, pasados los años, y mi hermana, siempre voy a decir que mi hermana ha sido una gran compañera que ha sido en mi vida, que, que ha estado en esos momentos desde el inicio hasta hoy en día. También, no sé si es volver atrás, pero lamentablemente el año 2020 fallece su pareja de mi madre. Con la cual, con ella llega a tener un hijito, que es mi hermanito, el menor, que nosotros que éramos dos, pues hay un pequeñito más que ahora nos ha tocado volver a juntarnos porque lamentablemente su pareja ha fallecido por COVID, esas épocas han sido difíciles y ya pues mi mamá ha quedado sola y nuevamente volvernos a encontrarnos entre los tres y tratar de continuar con ese proyecto de continuar con ese proyecto, de que también nos tratamos de ayudar dentro de lo que se puede, porque mi mamá también tiene sus cositas, yo a veces también tengo mis cositas, y mi mamá me ha ayudado, me ayuda a veces con lo que vengo aquí, a veces está supliéndome en donde tengo un negocio, entonces ahí me suple, o yo también le trato de ayudar, qué cosita hay que hacer, como yo en esa parte quiero hacer, no tengo conocimientos en, por lo menos hacer algo de electricidad, carpintería, entonces te ayudaré, mami, entonces nos ayudamos y así, y ya dentro de que, porque yo ya he egresado ya hace años, bueno, el 2022 he egresado, y no estaba realizando mis pasantías por el tema de que tenía que trabajar. Entonces, a veces yo digo, yo mismo me doy de cuenta, digo, me limito mucho por el hecho de que me da miedo ese pensamiento de decir, si no voy a trabajar, ¿con qué voy a
estar caminando, pues mis pasantías no me van a pagar. Entonces, este año he dicho ya, tengo que hacerlo y también este lugar lo he conocido y le he dicho a través de esa persona también especial, que la que he sido, la que me ha impulsado, la que ha creído en mí, que de hecho también con ella tengo una relación ya de 6 años, entonces la que también ella había venido aquí, más antes había venido, ya había sido voluntaria y me dice, así es el centro, sí, ¿no? Puedes ir ahí. Entonces yo veo los horarios que me facilitan en ciertas cosas, porque las mañanas hago una actividad, en la tarde estoy aquí, en la noche me voy a estudiar y llego aquí y bueno, hay ciertas cosas que a veces uno no pensaba cómo era, pero dentro de lo que sí me ha llegado a gustar aquí, pues es ese reencuentro con Dios. Ya no es de la misma religión, pero yo siempre me he sentido así protegido de alguna manera por Dios, porque sé que más allá de esos momentos difíciles, Él me ha dado esa paz, esa calma y esa esperanza de continuar adelante. Y así, ¿qué sería más de eso? Sería, hoy día me encuentro así, ya un poco, he dejado de trabajar tanto en lo que trabajaba en la construcción y ahora mi meta ya se empieza en abocarme en por lo menos aplicar lo que he estudiado y también tener un negocio. Me doy cuenta que en este tiempo de que el hecho de que vas a tener tu profesión, pero no siempre es algo que realmente es muy rentable. Hay otras personas que trabajan, hay otros no, pero el hecho de tener algo propio, de tener un emprendimiento siempre va a hacer que tengas más posibilidades de ingreso. Entonces, ahí digamos, estoy en ese pensamiento y así, chicos, gracias por escucharme. Muy bien, pasamos a la zona de preguntas, unas 3 preguntitas. ¿Alguien? Hola Marco, bueno, felicitarte por lo valiente que eres, una gran persona. Considero, como tú dices, Dios te ha bendecido mucho y a pesar de las cosas difíciles siempre sale el sol, ¿no? Sí. Y eres sorprendente en el hecho mismo de que hayas emprendido desde muy pequeño. Considero que tal vez en la carrera de administración no te has equivocado, porque iniciar algo desde pequeño y tener ese valor, esa valentía para salir a la calle, ganar dinero, como tú dices, incluso pelearte con aquellas personas mayores que están tal vez cuidando su área laboral. O sea, tú ya has enmarcado en ese plano, ¿no? De ejercer la administración de algún tipo de emprendimiento o será algún tipo de empresa, ¿no? Felicitarte mucho en ese aspecto. Y tenía la consulta de saber, tú ya dijiste hace un momento que vas a terminar la carrera de administración y quisieras estudiar contabilidad. Y muy aparte de eso, también yo puedo sugerirte que tal vez te puedas direccionar más a lo que es el hecho de auditoría, porque yo en lo personal he estudiado contabilidad, soy auxiliar contable y pues veo y he visto en el camino que es mucho mejor ser auditor, ¿no? Entonces, esa sugerencia. Y mi pregunta era, ¿cómo te ves tú de acá a 5 años? Se pregunta. No, gracias por cómo verme. Creo que lograr paso a paso dentro de lo que me estoy proponiendo. Sí, que por el hecho de que he trabajado tanto tiempo en ese rubro, digamos, en el cual el esfuerzo físico vale, porque en la construcción así es matarse el cuerpo y he dicho en un momento, no, tengo esa capacidad, creo que puedo estudiar y quisiera ya verme trabajando en una empresa, pero no simplemente trabajar en una empresa, tener una empresa, pero a la misma vez tener algo propio. Sí tengo algo propio, pero no es algo tan independiente. Quisiera que sea algo tan independiente, que no sea muy independiente de mí, que pueda funcionar y que pueda generar sin que yo esté. Entonces, es trabajar en una empresa y también o poner, hasta vez yo digo, una consultoría de contadores, porque sí, ya estoy estudiando contabilidad. O sea, ya he terminado y estoy estudiando contabilidad. Y entre ahora los licenciados me comentan de que sí, no puedes tener tu consultora contable, ya sea tener una consultora, pero sí también tener esa parte de lo que es, o continuar con esa parte del emprendimiento que
que me pueda también generar también otros ingresos. Eso sería. Marco, hola. Okay. Bueno, primeramente agradecerte por habernos contado sobre tu historia y también felicitarte porque bueno, lo que pude escuchar, la verdad es bien admirable lo que has hecho desde pequeñito. Y mi pregunta sería, tal vez alguna travesura que has hecho así que hasta ahora no te olvidas de pequeño que has hecho o de juventud. Travesura. De niño, como he dicho, tal vez la mayor travesura era por eso, rechazar el primera comunión, o sea, porque a veces no entraba, me iba a los parques, me iba al internet. O sea, no sé, pues era como mi rebeldía por el tema de que ya mi creencia estaba en otra cosa. Ahora, ya de joven, de adulto, pues, no sé, me escapaba con mis amigos también. Porque en la feria y en la promoción, como ya vivía solo con, o sea, ya en la casa simplemente estamos yo y mi hermana. Y mi hermana ya se iba a trabajar, entonces yo estaba solo y entonces a veces ni quién saber ni si iba o no iba al colegio. Entonces a veces sí iba al colegio, pero a veces con mis amigos decíamos ya vamos a lugares a pasear, ya con mis amigos nos íbamos a veces. Eso puede ser. Marco, me anda el micrófono y no quiero. Ya. No, obviamente son cosas que pasan en la vida, ¿no? Son a veces buenas y malas y lo ideal siempre es seguir, seguir y seguir. Y nada, es muy bonito tu historia. Hay algunas cosas, francamente, hay algunas cosas que me identifico también contigo. Y bueno, quería preguntarte algo. La verdad no sé si he escuchado bien, pero hablaste de una persona especial que ha llegado como un ángel, algo así dijiste, si no me equivoco. Y, o sea, no sé si ahorita, o sea, mi pregunta es si tienes algún tipo de relación sentimental con esa persona. Sí. Bueno, bueno, eso, ¿cómo se llama? ¿Cuánto tiempo está? O la conocemos tal vez. No, sí, o sea, ha sido inicialmente volver a encontrar con una amiga que desde años y dentro de lo que he visto en ella y lo que ella hacía, y ella también me ha visto a mí y me ha conocido y me ha dicho, sí, pero vos eres bueno para estudiar, entonces me dicen, y yo también le comento en estas cosas así, no, haz algo, entonces ella también me dice, ha sido como, porque ha sido lo que ha creído en mí, la que me ha tenido ese motivo para volver a estudiar, para retomar lo que en un momento le he dejado, y sí, pues sí estoy con ella, 6 años estoy con ella, y yo por eso les digo, ¿no? De hecho no sé si un día llegaré a terminar o llegaré a estar con ella, pero sé que siempre dentro de mi corazón, de mi cabeza va a estar esa persona que ha creído en mí, que me ha impulsado, que ha estado ahí acompañándome. Entonces, el nombre no. Muy bien, entonces llegamos a la parte final del arte conversatorio de Marcos. Y gracias, ¿no? Gracias por abrirte a nosotros, incluso con algunas lágrimas. Los que sí estamos atentos a cada arte conversatorio y podemos entrar en sintonía con la persona sin ninguna otra distracción, seguramente podemos darle el valor a las personas que llegan acá, ¿no? Porque es una historia, o sea, es algo que
tal vez también a nosotros nos identifica y o tal vez más adelante también nos va a pasar a nosotros. Son lecciones de vida, son regalos, ¿no? Son perlas, son historias que a veces son tristes, pero qué genial, ¿no? Al interior de nuestra familia el saber que nuestros hermanos, hermanas son tan distintos, pero también son tan iguales a nosotros, con muchos miedos, con muchos problemas, con una historia de papá, mamá a veces que es compleja y eso como que a veces determina nuestro valor o nuestra cobardía, pero que al final, así como todos, en el camino hemos empezado a ser muy valientes y hemos aprendido a salir adelante, sea como sea, y nos hemos encontrado acá. Así que Marcos, muchas gracias por cada aspecto. Seguramente habría mucho más que contar, ¿no? Pero sí. Sí, no, pero de hecho muchas gracias a todos por escucharme. A veces, perdón, ese momento de quebrarme, a veces siempre me hace recordar y es tal vez el punto que más me quiebra, pero gracias por estar ahí y escucharme, tal vez esa pequeña parte de mi historia y eso. Para cesar este momento, yo algo que le voy a pedir a Marcos es que desde este caminar, ¿no? en las distintas facetas de su vida de encontrar a Dios, tal vez si puede cesar este momento con una oración, ¿no? Al estilo que Él lo sabe desde el corazón que Él tiene en ese encuentro que un día tuvo con el Señor y que en todo momento siempre lo ha encontrado, incluso con ella, ¿no? Con una persona especial que le acompaña. Entonces, estamos contigo. Ya, entonces, bueno, nunca he oficiado una oración, pero tal vez en lo que se pueda de reconocer, cerrar los ojos y decir, Señor, Señor Padre amado, gracias por darme este día, esta nueva oportunidad de ser mejor y agradecerte por todo lo que hay alrededor nuestro, más allá de los conflictos, de los problemas que hemos atravesado. Siempre has estado tú al lado, dándonos ese aliento, ese alimento, ese pan de cada día. Discúlpanos a veces si hay momentos en los cuales seguramente somos malas personas o alguna vez cometemos errores, pero sé que tú nos perdonas y nos brindas tu misericordia. Cuídanos, Señor, cuídanos a todos, al director, y a los compañeros, miembros de la familia, a todas las personas que se encuentran alrededor, a las personas que hoy en día tal vez están sin trabajo, o tal vez tengan un problema. Cuídalos, Señor, guíalos y gracias, Señor. Creo que siempre estaré agradecido hacia ti por esos momentos difíciles que haces dentro de esas, porque he sentido esa mano, Señor, de que me has guiado y sé que nunca me has abandonado, Señor. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias una vez más. Un aplauso para Marcos.